Ana Lucía, y temas sobre los que también hay muchas preguntas y un gran área gris. El tema de la noche es Valdetti y Bonilla después de ese comunicado de la Embajada de Estados Unidos que sacudió a todos los medios de comunicación guatemaltecos. Y es que acusan a Valdetti, a Roxana Valdetti, ex vicepresidenta, quien ya guarda prisión, y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, de trasegar droga a Estados Unidos. Pero esto sí, antes de estar en el poder. ¿Qué opina usted de ello? ¿Cree que serán extraditados? La información que tenemos del caso aún es limitada. Incluso intentamos comunicarnos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes nos dijeron que de momento no harán entrevistas. Lo que sí tenemos son las preguntas y el contexto legal, el marco para que usted pueda entender la dimensión de esta noticia que hoy se produjo. Así que comenzamos el debate de a las 10 p.m. en donde hoy estaré acompañada de Mauricio Chablón, así como de Edgar Ortiz, analista de esta casa, y de usted, quien recuerde hoy puede optar a ser el tuitero de la noche en nuestra sección del tuit de la noche. Y comenzamos con los titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla son acusados de narcotráfico en una corte federal de Estados Unidos. Embajada de Estados Unidos confirma que esperan orden de extradición contra ambos. Sara de mayor riesgo declara sin lugar amparo planteado por José Manuel y Samuel Morales. Continuarán procesados por fraude en el caso Botín de la propiedad. 4 partidos de la 9ª jornada del Campeonato Nacional de Fútbol se disputarán este fin de semana. La fecha se completa este miércoles. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos con a las 10 p.m. en donde recuerde usted es nuestro compañero en el espacio. Para los que no son tanto de Twitter, nos pueden escribir por WhatsApp, seguro que tienen el celular a mano. Y el número, anótenlo, es 42 69 18 24 y estaremos leyendo sus mensajes desde ambas plataformas. Ahora sí, veamos los detalles de la noticia que se produjo y de la posible extradición, solicitud de extradición más bien, que hará la Embajada de Estados Unidos de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, y de Mauricio López Bonilla. Con la intención y conocimiento de que la cocaína sería importada ilegalmente a Estados Unidos. Así reza textualmente el comunicado que la embajada de este país en Guatemala envió, en el que informa sobre la acusación que se ha formulado en la Corte Distrital de Columbia en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y el ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla. Según lo indicado en el texto, el pasado miércoles 22 de febrero se formuló la acusación en contra de los exfuncionarios en mención, en la que se resalta la conspiración para distribuir 5 o más kilogramos de cocaína. El enunciado señala que el gobierno estadounidense estaría por solicitar la extradición de Valdetti y Bonilla. Por el momento, tanto los abogados de los exfuncionarios como el Ministerio Público no han sido notificados sobre esta situación. No obstante, la fiscal general Telma Aldana refiere a que no se puede dar pie a la extradición hasta que cumplan con los procesos que tienen pendientes en Guatemala. Y hay más información sobre este caso. Les recuerdo la etiqueta de la noche: Valdetti y Bonilla. Valdetti y Bonilla es el hashtag con el que lo invitamos a participar. Y ya fue en 2010 cuando el Ministerio Público colaboró en una investigación que implicaba a estos 2 exfuncionarios del gobierno de Guatemala. Luego que la Embajada de Estados Unidos hiciera pública la acusación que se ha formulado en la Corte Distrital de Columbia, Estados Unidos, la fiscal general del Ministerio Público dio a conocer que se colaboró con la investigación, que se formalizó desde el año 2010. Tenemos conocimiento a raíz de comunicación de la Embajada de Estados Unidos que se formalizó acusación en contra de la señora Roxana Valdetti y del señor Mauricio López Bonilla, porque a partir del año 2010 al año 2015 se les puede imputar posiblemente su participación en hechos que se darán a conocer cuando se formalice la solicitud de extradición. Es el conocimiento que tenemos y luego el trámite
sabiendo que ambos están privados de libertad. Al momento de recibir la solicitud formal, procederíamos a solicitarle al juez competente que lo cite para hacerles saber el motivo que se irá a exponer en esta solicitud de extradición, que no puedo detallar en este momento por razones obvias, no hemos recibido la solicitud. A decir de la fiscal, esta nueva acusación contra los exfuncionarios beneficia los casos que actualmente ambos enfrentan en Guatemala. Beneficia a los casos, porque si hay una acusación formal en una corte de Estados Unidos contra estas personas por supuestamente conspirar para distribuir cocaína en Estados Unidos, pues nos da una idea de que en Guatemala indudablemente cometieron también delitos de los cuales el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala le estamos imputando. De acuerdo con la fiscal general, el Ministerio Público tuvo conocimiento desde hace meses sobre estas acusaciones. Desde hace varios meses hemos estado en comunicación con las autoridades de Estados Unidos y hemos compartido con ellos el trámite de los expedientes que se llevan en Guatemala. De momento se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formule una solicitud de extradición, la cual deberá ser tramitada por la embajada de ese país ante las instituciones correspondientes. Y comenzamos con el debate de una noticia tan interesante y que tiene ángulos tan diferentes para analizar esta noche. Para ello se encuentran, y también para terminar la semana, Edgar Ortiz y Mauricio Chalón en el set. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches, Marcia, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio y también a todos que opinan a través de las redes sociales. Yo me he atrevido a lanzarle una pregunta. Si cree usted o no que serán extraditados Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla, tiene toda la hora del programa para opinar y hacernos saber si cree que sí lo serán o que no. Eventualmente, no hemos dicho el lapso de tiempo. De momento y en tan solo unos minutos han votado ya 89 personas. No podemos ver los resultados todavía, pero yo lo invito a que participe en esta encuesta. Ahora regresemos un poquito en el tiempo y no nos vayamos hasta si serán o no extraditados, Edgar. Pero quiero saber tu opinión sobre la noticia que recibimos este día y en el ámbito legal, cómo la podemos entender, sabiendo que hay un proceso actual que se lleva en contra de ambos, tanto de Roxana Valdetti como de Mauricio López Bonilla. Sí, bueno, buenas noches. En realidad hay que entender un poquito qué es la extradición, ¿no? La extradición es sencillamente un procedimiento por medio del cual un Estado requiere a otro su colaboración para llevar hasta su jurisdicción a una persona que está acusada de haber cometido un delito en ese país. En este caso, lo que sabemos hasta el momento es por el comunicado de las autoridades de Estados Unidos, es que se indica tanto a Mauricio López Bonilla como a Roxana Valdetti de delito de narcotráfico, entiendo yo por la comunicación. Entonces lo que hace Estados Unidos es decir, mira, mándame a estas dos personas porque han cometido un delito en mi país para que yo pueda juzgarles, ¿no? Esa es la naturaleza de la extradición en general. Ahora, en el caso concreto de Roxana Valdetti y de Mauricio López Bonilla hay un problema, hay un obstáculo más que un problema, ¿no? Y es que yo no puedo extraditar a una persona o no puedo otorgar más bien como Estado la extradición de una persona que tiene un juicio penal pendiente en mi país, ¿sí? Entonces aquí el problema sería, o la respuesta de Guatemala sería sí, con mucho gusto Estados Unidos, porque además para que la extradición sea procedente debe haber un tratado bilateral de extradición con ese país. En este caso existe un tratado de extradición con Estados Unidos. De hecho sabemos de múltiples extradiciones que hemos enviado a Estados Unidos, no solo a narcotraficantes, sino también hasta Alfonso Portillo, ¿no? Pero, ¿qué diferencia, por ejemplo, ya que mencionas a Alfonso Portillo, por ejemplo, qué diferencia la extradición de Alfonso Portillo de la extradición o de la solicitud de extradición contra Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla? Que cuando se hizo la de Portillo, él había sido absuelto, estaba pendiente una apelación de la sentencia. El Ministerio Público dice, bueno, ya ceso con la persecución en Guatemala, con lo cual él quedaba en ese momento sin juicios pendientes, entonces podía ir a Estados Unidos. En este caso tenemos una cuestión, que Roxana Valdetti aún está enfrentando dos procesos, por lo menos penales, si no tres, no tengo... El del caso de la línea, el del lago de Amatitlán. Lago Amatitlán. Y al final, pues, cooptación del Estado está englobado dentro de eso, ¿no? Y en cooptación no sabemos hasta qué punto llega su participación, entonces por lo menos hay 2 o 3 juicios penales pendientes.
hasta que no se agoten todas las acusaciones en su contra en los 3 juicios, es decir, si sale culpable, absuelta, y aún si sale absuelta, si ella no presenta alguna apelación o algún recurso especial, hasta que eso no acabe, no la pueden extraditar. En el caso de López Bonilla es un poquito más fácil porque él solamente tiene una acusación por un tema de una contratación supuestamente irregular por un blindado de unos automóviles en el Ministerio de Gobernación. Entonces, en el caso de Mauricio López Bonilla, habría que ver si él resulta imputado en la etapa intermedia y si el juicio se cae ahí, pues él podría ser extraditado. Pero el caso de Roxana Valdetti yo lo veo muy complicado porque solo imaginémonos, el caso de la línea abrió hace casi 2 años. ¿Y en qué etapa vamos? Y estamos en la etapa intermedia. Sí, son 3 etapas, preparatoria, intermedia y luego el famoso debate o juicio oral. Entonces, hasta que eso no pase, es inviable y es imposible por la vía legal que podamos pensar en que Roxana Valdetti por lo menos pueda ser extraditada. Luego, si quieren, abondamos un poquito más el caso del exministro Mauricio López Bonilla, ¿no? Mauricio, y yo quiero saber su opinión, porque como guatemaltecos ya tenemos a un expresidente señalado de corrupción, de un tema verdaderamente complicado en las aduanas, y ahora se suma a esto una acusación a una ex vicepresidenta de narcotráfico. Sí, esto es un elemento sumamente importante desde el punto de vista social, político e histórico. No es una acusación cualquiera. Estamos hablando de que es la ex vicepresidenta que, si bien sabemos, involucrada en todos los actos de corrupción, pero el impacto social y político para el país, pero también el impacto internacional, no solo a nivel regional, sino a nivel incluso latinoamericano, es bastante grande. La acusación no es una acusación cualquiera. Estamos hablando precisamente de una acusación, como usted bien lo decía, Marjorie, por narcotráfico. Esto en el ámbito de las relaciones internacionales y en el ámbito del derecho internacional es una acusación sumamente fuerte. El caso de Portillo, con el caso de corrupción y lavado de dinero, como muy bien lo decía Edgar, podemos visualizarlo como un caso, si bien es cierto, grave, pero tal vez de menor cuantía a cómo está haciendo en este momento la acusación sobre Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla. Y estamos hablando nuevamente que desde el punto de vista político, Estados Unidos, a mi criterio, está lanzando también un mensaje. No pueden meterse, digamos, con la política de seguridad de los Estados Unidos. Es decir, la política de seguridad regional de los Estados Unidos ha sido una política de seguridad que la van a seguir llevando adelante, caiga quien caiga. Ahora, aquí hay algo interesante y entremos un poco a los detalles de las pocas 2 oraciones, 3 párrafos que tenemos de este comunicado de prensa. Es que ellos llevaban 5 kilos o más de cocaína. Edgar, ¿cuál es tu opinión sobre esa cantidad? Sí, bueno, el primer comentario es desde el punto de vista legal. Uno puede pensar, no sé si la gente está familiarizada, porque a mí cuando me dijeron 5 kilos, pues uno piensa en términos cotidianos y piensa que es una cantidad baja, ¿no? Según cifras extraoficiales de algunos investigadores que hacen estudios sobre el narcotráfico, por ejemplo, para que ustedes hagan una idea, 1 kilo de cocaína se vende ya en territorio americano, por ejemplo, a unos $20,000. O sea que el precio en el trayecto, digamos en América Latina, estamos hablando que 1 kilo de cocaína puede costar hasta $10,000, ¿no? Es un montón de plata. Estamos hablando que es un delito mayor, no es un delito de posesión para el consumo de cocaína, si alguien lo pensaba. 5 kilos, ¿no? Hombre, dan para un buen rato si a la gente le gusta esa sustancia, ¿no? Entonces estamos hablando de un delito de tráfico. Es evidente que no es para consumo personal. Evidente, ¿no? Pero súper evidente, o sea, es una cantidad demasiado fuerte, es en términos de digamos, monetarios, una cantidad exorbitante. Por lo tanto, estaríamos frente a un delito, digamos, grave dentro de lo que cabe, dentro de los delitos que hay de narcotráfico, porque hay varios delitos, ¿no? Uno podría pensar en los leves y los graves, ¿no? Siendo los leves, pues el famoso pusher, que le dicen en términos coloquiales, ¿no? El que te ofrece marihuana, el que la promociona, el dealer que la vende en la tiendita, y digamos, yendo en una escala mayor, ya el que la cosecha, el que la transporta y al que la vende, digamos, a granel, ¿no? Entonces estaríamos en este caso frente a uno de los delitos graves dentro de los delitos que se pueden cometer en materia de narcoactividad, ¿no? Hay mucha información más que desconocemos, pero hay muchas cosas que podemos deducir. Pero antes veamos qué nos dicen esta noche las redes sociales. Las redes sociales son presentadas por Distribuidora Mariscal. En febrero, todos los pisos con adhesivo gratis.
Luis Raúl nos tuitea utilizando el hashtag de la noche. Por favor, a los que nos escriban les pedimos que lo usen también. Valdetti y Bonilla. Drogas, cortinas de humo, llevan 2 años y regresan como Portillo, que se declaró ladrón y anda como perro por su casa. Más mensajes. Doctor Sergio Hernández. Valdetti y Bonilla sobre evidencia que el PP era una organización delictiva disfrazada de partido político. Osvaldo y Calcón, ya se sabía desde el 2008 que el PP era una estructura criminal. El tiempo es perfecto y hoy nos da la razón. Terrible. Eric del Cid, para mí Valdetti y López Bonilla tienen que ser extraditados. Y un mensaje más de Osvaldo y Calcón que dice: los capitalinos eligen corruptos y narcotraficantes como mandatarios. Ave María Purísima, mientras la pobreza sube al 59%. Y también Eric del Cid, serán extraditados a Estados Unidos por caso de narcotráfico si hay una acusación formal. Antonio Gómez, ¿qué tiene en común Valdetti y Loseta? Marjorie Chacón. Y por ahí vamos ya a algunas de las opiniones que van llegando. Pablo Santos, hay muchas dudas sobre eso. Ahora debemos sacar el curso intensivo de contabilidad y tributación. Entiendo que se refiere al tema de a las 8:45. Pero Olga María Aguilar nos dice: la noticia desmoraliza. ¿Qué tan bajo caen los que llegan al poder? ¿En manos de quiénes estamos? Guate llora. Algunos de los mensajes que recibimos esta noche en A las 10 p.m. Las redes sociales fueron presentadas por Distribuidora Mariscal. En febrero, todos los pisos con adhesivo gratis. Algunos de los mensajes y tweets que nos llegan esta noche, en un ratito le damos lectura a los de WhatsApp. Pero Mauricio, hay algo que se pregunta una tuitera y decía: ¿a qué llegan las personas cuando están en el poder? Pero según lo que sabemos hasta ahora, esto fue antes de que ellos gobernaran. Claro, esto lo que nos demuestra, Marjorie, es que precisamente el Partido Patriota, como también muchos partidos en Guatemala y muchos políticos en este país, pertenecen a redes criminales, pertenecen a estructuras de crimen organizado, y esas estructuras de crimen organizado son concretas, es decir, las estamos viendo. Y cuando hablamos de que el crimen organizado tiene relación directa con el Estado, es porque el Estado es una relación social que sirve precisamente en función de esas posibilidades de acumulación. Y las posibilidades de acumulación son múltiples, una de ellas el crimen organizado. En otro sentido, también es muy importante visualizar cómo la gente común, la ciudadanía común, está viendo este caso. Es decir, esto genera una desconfianza para determinados miembros de la clase política, y cómo la ciudadanía entonces está visualizando a quien gobernó. Mauricio, pero se podría desconfiar incluso más del PP, y recordemos que esta misma semana vimos a la diputada Esther Alonso en el Congreso de la República, pues defendiendo a su partido. Sí, lo que sucede es de que recordemos que muchas estructuras del Partido Patriota también pasaron a otros partidos, incluso digamos a este partido que está gobernando, FSN Nación. Es decir, solo hay un recambio de ciertas estructuras, pero si bien es cierto que las cabezas, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, Mauricio López Bonilla y otros, en este momento están enfrentando diversos tipos de juicio y la corrupción fue evidente, la política en Guatemala sigue siendo corrupta, sigue teniendo base corrupta. Ese es el problema central que yo veo en este momento, ¿no? Veamos ahora, pues en este momento, lo que nos dice usted y qué opina del tema de esta noche, Valdetti y Bonilla, a través de los mensajes que llegan por WhatsApp. Recuerden que la doña movía un dedo sin consultar y la autorización de su jefe. Y entonces, ¿qué viene? O sea, que el siguiente es el general. Yo opino que si extraditan a Valdetti, eso es una farsa, para que allá los dejen libres. Lo mismo pasó con Portillo. ¿Podría ella aceptar la extradición y pedir ser juzgada en Estados Unidos? Edgar, ¿es posible esta opción? Que ella decida ser extraditada y que Roxana Valdetti diga: miren, sí, yo quiero que me extraditen y quiero que me juzguen en Estados Unidos. ¿Esa es una opción? No, no es una opción. Vamos a ver, voy a explicarlo en palabras un poco sencillas, ¿no? Cuando hay una extradición, la ley habla de un concepto que se llama diferir la extradición, es decir, retardarla pues hasta que la circunstancia que impide la extradición se solvente. Pero la persona afectada puede decir: quiero o no quiero ser extraditada. No, solo cuando sea, por ejemplo, si ella fuera americana, sí. Si ella fuera americana y estuviera sujeta a un delito similar al que se imputa en Guatemala, podría decir: yo me voy a ese país y soy juzgado en ese país. Recordemos, por ejemplo, el caso de Erwin Sperrisen, por ejemplo, ¿sí? Que él estaba en Suiza, se le acusó por un delito cometido en Guatemala, él tenía doble nacionalidad y él dijo: yo prefiero ser sometido a la jurisdicción
Suiza, y en ese caso él podía hacerlo. O el caso del señor Bierman, por ejemplo, un proceso que se sigue llevando en Estados Unidos, en España, ¿no? En Madrid. Sería el caso, como Roxana Valdetti no tiene pasaporte americano, no es ciudadana americana, pues no tiene la opción de acogerse, por lo tanto aplicamos la ley guatemalteca y hay dos excepciones a la extradición, ¿no? A la procedencia de la extradición en este caso, ¿no? Primero, un juicio penal pendiente, que es en lo que estamos ahora. En este caso no uno, sino tres. Y uno, sino tres, y supongamos que saliera condenada a prisión en alguno de los tres o en los tres, aplicamos el segundo inciso del artículo 31, que dice, bueno, si está cumpliendo una pena de prisión. Entonces, recalco lo que dije en el primer segmento, ¿no? No es una opción para ella elegir ser juzgada allá, a no ser que fuera un delito, a no ser que fuera americana, o a no ser que fuera un delito cometido pues en Estados Unidos en tratados que estén vinculados entre sí, pero como los delitos que están siéndole imputados en Guatemala ahora mismo a Valdetti no tienen nada que ver con el narcotráfico, el delito de narcotráfico que se le está imputando, pues no se la puede juzgar allá hasta que acá no solvente su situación, ¿no? Ahora bien, aquí hay muchos escenarios posibles. Comencemos por uno de ellos. Mauricio, ¿qué pasaría si en algún momento la exvicepresidenta es extraditada y considera usted que ella podría tener condiciones favorables o mejores en una prisión en Estados Unidos a las que tendría en un centro de detención aquí en Guatemala como en el que se encuentra actualmente? Bien, yo considero que en primer lugar la extradición a Roxana Valdetti, como lo hemos visto, sería de un peso internacional y también en lo local bastante fuerte. Yo sigo refiriéndome al impacto de lo social. Vemos, por ejemplo, estos tweets, esta comunicación de los amables televidentes, donde la gente en realidad muestra su molestia, pero al mismo tiempo muestra su desconfianza. Es decir, esto no está solucionado para la ciudadanía. Para la población guatemalteca que tiene acceso, digamos, a esta información, esto todavía no está solucionado y desconfían incluso hasta de la misma justicia estadounidense. Que puede tener mejores condiciones, bueno, definitivamente el sistema carcelario guatemalteco es terrible, el sistema de justicia en Guatemala está pasando. Y hay que decir que ella tampoco está pasando por el sistema penitenciario como lo pasaría cualquier otra persona condenada, Mauricio. Por supuesto, claro, definitivamente hay cierto nivel ahí de diferencia, por supuesto. En el sistema carcelario estadounidense yo creo de que ella cumpliría pues como cualquier otra persona. Sin embargo, más allá, digamos, de esta situación en el sistema carcelario, yo sigo hablando del impacto. El impacto de que la ex vicepresidenta, que en algún momento, como tuiteaba alguien ahí, tuvo todo el poder, ahora tiene que someterse a la justicia. Y a la justicia, digamos, fuera de Guatemala, en los Estados Unidos, que sigue ejerciendo todavía una política gendarme. Y yo me quiero referir a la reciente visita del secretario de Seguridad, que sería pues, el ministro de Gobernación, por decirlo así. Mauricio, en su opinión, ¿es casual que salga esta noticia un día después de que John Kelly visite Guatemala? Yo no quiero entrar a una teoría conspirativa, pero ahí yo creo que sí tenemos que analizar y hay algo que todavía no nos deja clara la opinión pública. Es decir, ¿por qué viene precisamente Kelly y luego sale esta posibilidad de extradición? Yo creo que sí nos falta todavía atar cabos ahí y no me quedaría solo en lo judicial, por eso yo creo que hay que verlo también en el marco de lo político. Y usted tiene razón, Marjorie, hay que hacer el amarre, pero hay algo, digamos, que todavía no conocemos en la opinión pública que no nos permite ver esa vinculación, pero para mí sí hay una vinculación ahí. Claro, y como le digo, todavía es poca la información que tenemos. Hay una nota en la página de Canal Antigua, yo le invito a que la pueda leer porque es muy completa y tiene partes del texto literales en donde usted puede leer los expedientes 00038 CKK y 0037 CKK de la Corte Distrital de Columbia, a los cuales Canal Antigua Digital tuvo acceso, y refieren que Valdetti, como López Bonilla, enfrentarían la justicia estadounidense por conspiración para el trasiego de drogas y complicidad. Y en este artículo de canalantigua.tv puede usted ver toda la información completa del expediente que se tiene. Los dos habrían traficado cocaína mezclada con otras sustancias que fueron detectadas por las autoridades de Estados Unidos. Según la acusación, esto pudo ocurrir de enero del 2010 a mayo del 2015. Tenemos ahí 5 años,
5 años que nos dan un periodo muy complejo y, Edgar, un periodo en el que pasaron muchísimas cosas en Guatemala. Pero ahora, hablábamos de un escenario posible. ¿Qué pasaría si ella fuera extraditada y en qué condiciones estaría en una prisión, en un centro de detención en Estados Unidos? Hablemos de otra condición. ¿Se podría iniciar alguna investigación eventualmente en Guatemala, ya que podemos pues deducir que es muy probable, altamente probable, que esta cocaína que ellos ingresaron a Estados Unidos procediera de Guatemala? Depende, ¿no? Porque en ese caso el delito se comete en Estados Unidos al internarla a ese país, ¿no? Sería el caso, o facilitándola. Pero si sacaron la droga de aquí, es decir, si ellos subieron 5 kilos o más de cocaína a un avión y lo sacaron de aquí, eso es un delito. El problema es que lo juzga un Estado o lo juzga el otro. Sería este caso, ¿no? O lo juzga Estados Unidos o lo juzga Guatemala. No podrían juzgar, hay un principio en derecho penal, ¿no? Non bis in idem, que literalmente significa no dos veces sobre lo mismo. Entonces, en este caso, habiendo un delito cometido entre Guatemala y Estados Unidos, digamos, porque es el mismo delito, sacar la droga de Guatemala y llevarla a Estados Unidos, Estados Unidos, por el tratado de extradición, tiene derecho a pedir que lo juzguen ellos. Entonces, en este caso, quien debe juzgar el delito es Estados Unidos, y le compete a ellos por la diplomacia bilateral, ¿verdad? Por la diplomacia bilateral le competiría a ellos juzgarlo, no a Guatemala, y por eso decía yo que no lo podemos juzgar a no ser que Estados Unidos lo pidiera expresamente, ¿sí? Y se acogiera y dijera, ok, yo permito que Guatemala tramite el juicio, pero no es el caso, ¿no? Están pidiendo ellos activamente la extradición, y en ese sentido tendría ella que caer eventualmente a disposición de las autoridades americanas, y no puede, a no ser que Estados Unidos lo pida, ser juzgada por ese delito en este país. ¿Lo pedirá? Sí, Mauricio. Sí, y aparte recordemos una cosa, el hecho de que Guatemala y el Istmo Centroamericano en sí, pero sobre todo Guatemala, se ha convertido en un puente de tráfico de drogas. Yo creo de que... Hombre, lo que no nos imaginábamos es que exfuncionarios guatemaltecos fueran parte de ese puente de drogas, Mauricio. Yo creo de que muchos sí nos lo imaginábamos. Tal vez no era, digamos, de un dominio público, pero sí era evidente toda la estructura criminal, digamos, no solo con el Partido Patriota, sino durante otros gobiernos. Pero siendo Guatemala un puente de tráfico de drogas, independientemente si la droga salió de acá o pasó por acá, pero ellos están vinculados directamente a estructuras criminales que para Estados Unidos en este momento conforman uno de los mayores problemas de seguridad para sus intereses. Es decir, pensemos en el Plan Mérida, por ejemplo, cómo Estados Unidos impone a México y a Centroamérica, pero sobre todo a Guatemala, una lógica de seguridad regional. Es Estados Unidos el que está definiendo cómo se debe de llevar a cabo, es Estados Unidos el que está financiando, es Estados Unidos el que está poniendo el personal. Y recordemos cuando Otto Pérez Molina lanzó la idea de poder legalizar la marihuana, ¿cuál fue directamente la reacción de Estados Unidos? Eso no es posible. Incluso cuando en la OEA este tema fue llevado a discusión, Estados Unidos fue el primero que se opuso. Es decir, la política de seguridad regional de los Estados Unidos ahorita tiene en el narcotráfico uno de sus puntos principales, y no es que el principal para la región. Y veamos ahora qué es lo que nos dicen los espectadores que escriben a través de WhatsApp, porque los mensajes son diferentes, pero ya verá usted que van en una línea muy parecida. Regresamos a ellos. Urge la reforma a la ley de partidos políticos, no más delincuentes en el gobierno. Urge transparencia en la ley. ¿Por qué no pudieron responder a la pregunta que se planteó en el tema de SAT? Bueno, ese es un programa que concluye, ya estamos a las 10 p.m., pero con mucho gusto seguro que por las redes sociales le pueden contestar. ¿Cómo es posible que Estados Unidos solo a ellos califica de tráfico de drogas? Les pregunto, porque los Estados Unidos no sanciona a sus ciudadanos que llegan a buscar la droga en las costas del Pacífico. Ellos vienen como turistas y andan buscando quien haga el trabajo sucio, y ellos jamás los sancionan o son parte de la DEA, la gente que anda comprando basura en el sur de Guatemala. Quisiera una respuesta. ¿Podría ella aceptar la extradición? Un mensaje que leíamos ya. Si infringieron la ley, pues tienen que presentarse ante la justicia. Esos eran lobos vestidos de ovejas. Es una caja de sorpresas. ¡Qué bárbaros! Es mucha coincidencia que después de la visita del representante de Estados Unidos se dé esta noticia y que nuestro presidente comente que vienen tiempos difíciles. Antes y durante su mandato fueron narcotraficantes. De mucha cocaína, 5 kilos es burla, fue mucho más. Además falta Otto Pérez, que era el cabecilla.
De todos es sabido que el señor Bonilla era el mayor tumbador de droga. Recuerden el audio donde estuvo con Guayo Cano. Y es verdad que las acusaciones que se hacen son serias, pero no debemos dejar de recordar la presunción de inocencia para cualquier persona, para cualquier guatemalteco, y aunque a veces nos cuesta entenderlo, pues también para la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y para quien fue ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Hacemos una pequeñita pausa en a las 10 p.m., pero regresamos con más análisis y más debate para saber qué es lo que opina usted esta noche y cómo va la encuesta que le hemos lanzado en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos a las 10 p.m. y en este debate tan interesante con una noticia pues tan fuerte para terminar la semana. Antes de saber qué opinan Edgar Ortiz y Mauricio Chabrón de un tema que ahora les plantearemos, veamos qué nos dice usted a través de las redes sociales. Y no quiero dejar de agradecerle, es por todos sus mensajes en los cuales utiliza la etiqueta de la noche, que ya somos tendencia nacional en Twitter. Por ejemplo, Mili09, la pena de lavado de dinero Portillo es similar a la del narcotráfico en el caso de Valdetti. Edgar, ¿nos podrías ayudar a responder esta pregunta de Mili? Sí, es un poco más grave la del narcotráfico. No conozco la legislación americana, sé que es mayor la pena del narcotráfico, pero algo que hay que aclarar es que al final puede haber cuentas, incluso cadena perpetua. Sí, pero lo que hay que ver es que, recuerden algo que vamos a hablar en breve, ¿no? Los arreglos que hacen luego con los americanos, porque el lavado de dinero también tiene una pena muy alta en Estados Unidos, pero a la hora de la negociación con el acusado, pues se hacen rebajas de penas, que es lo importante, ¿no? No es tan relevante saber cuál es la pena máxima como ver cuál es la pena que se les puede aplicar, ¿no? Más mensajes que nos llegan esta noche, uno de ellos, en este caso, es de Luis Raúl. Hasta ahora caemos porque OPM quería legalizar la droga, así su nena y compinche podrían negociar cualquier cantidad. Antonio Barrios, recuerden una de las primeras políticas que trató de impulsar OPM en su primer año de gobierno, legalizar la droga. Hay que decir que él propuso legalizar la marihuana, específicamente, sí. No estaba hablando de legalizar cocaína, que en este caso es la sustancia que las autoridades de Estados Unidos consideran llevaban pues Mauricio López Bonilla y Roxana Valdetti en el plazo de estos 5 años. Pero veamos más mensajes. Raúl, extraditados o no, otras Valdettis y otros lobos vendrán detrás. La reforma electoral es impostergable, nos dice Mili09. Si sacaba dinero por montones, ¿cuánto no más las drogas? Luis Raúl, en Estados Unidos los investigadores son ágiles, porque hasta ahora y no hacerlo público antes de ser vice, algo hay que no cuadra. Y esto es muy cierto, porque hablábamos de los tiempos políticos en los que suceden las cosas y Mauricio, en ese sentido también hay algún tipo de simbología, hay algún tipo de, ¿cómo decirlo? ¿Qué representa en un valor tal vez más emocional para los guatemaltecos una noticia como esta? Sí, el peso de lo simbólico es muy importante. Es decir, Estados Unidos, yo insisto, de que también está mandando un mensaje de que no importa qué rango político tenga o haya tenido usted. Estados Unidos es inviolable, la política de seguridad de Estados Unidos es inviolable, la dirige únicamente Estados Unidos, y el hecho de que Roxana Valdetti y Mauricio López Bonilla, como altas cabezas del gobierno del Partido Patriota, puedan estar en las cárceles estadounidenses es de un peso bastante importante y bastante fuerte. En realidad hablábamos acá de que no es tan relevante el hecho de que una persona esté en la cárcel o no, sino la recuperación del dinero. Y esto pues Edgar lo aclarará mejor desde el punto de vista legal. Pero yo me quiero referir o seguir refiriendo a este peso de lo simbólico. Es Roxana Valdetti, una todopoderosa de la política guatemalteca en un momento determinado. Y refiriéndome a uno de los tweets, definitivamente esto lo tenemos que ver más allá, lo tenemos que ver más profundamente. Es cierto, la reforma política es impostergable, la reforma electoral y de partidos políticos es impostergable. La necesitamos ya y por eso se luchó también en el 2015. Y otro elemento importante es que la desconfianza de la ciudadanía sigue latente. En ese sentido, tenemos también que apelar a una ética de la política, el político ético, la política ética, el sujeto político. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar y a soportar este tipo de políticos en nuestro país? Y el otro tuit en donde un ciudadano se refiere a, bueno, ¿y por qué hasta ahora?
Eso es otro análisis que también debemos hacer. No puede ser que hasta ahora se haya sabido, digamos, esta situación, si bien es cierto de que las investigaciones tienen que llevar su proceso, pero en la política de seguridad regional de los Estados Unidos, también el control del narcotráfico es lo más importante y no su eliminación. Esto lo podemos evidenciar en la guerra antidrogas en México, en donde ciertos cárteles fueron controlados y a otros, digamos, se les quitó territorio, pero el problema del narcotráfico no ha terminado, porque también genera muchísimo capital a lo interno de los Estados Unidos. Es una gran industria, ¿no? Y ese termina siendo uno de los puntos clave, Mauricio, porque al final, para Estados Unidos, que estén presos o no estén presos, una ex vicepresidenta de Guatemala y un ex ministro de Gobernación, pues podrá tener cierto tipo de significado, pero hay otras implicaciones legales, Edgar, con los bienes de estas personas. Sí, de hecho, también el momento de la acusación de alguna forma tiene que ver con la condena de Marjorie Chacón, ¿no? Porque no? es quien al final de cuentas es informante, ¿no? En esta negociación. Recordemos una cosa en primer lugar, luego para entender lo de los bienes. La persecución penal en Estados Unidos funciona y tiene una dinámica un poco diferente de la nuestra. En general todo el sistema legal, usted lo sabe, ¿no? Pero en general los fiscales tienden a negociar directamente con los acusados. O sea, en Estados Unidos, cuando te dan la cifra de que el 90% de los casos se negocia fuera de las cortes, es que también los penales se negocian fuera de las cortes, algo que aquí en Guatemala era impensable, hasta ahora con la figura del colaborador eficaz está dando, pero allá es bien común. Entonces, ¿qué sucede con estos casos? Pues bueno, yo te tengo a ti sentado en la silla, casi como en las películas, y te digo, mira, tengo esto contra ti, tengo esta acusación, tengo estas pruebas. Es que suena a escena de película, Edgar, cuando lo planteas así. Pero es así, y te dicen, a ver, ¿tú quieres una pena menor? Sí, bueno, colabora. ¿Qué sabes? ¿Qué más gente tiene? ¿Dónde están tus bienes? Entonces los americanos, los yanquis te dejan la cuenta bancaria en cero, te dejan sin bienes y luego te rebajan la pena, que al final lo que les interesa a ellos es recuperar los bienes. Claro. Pudiste negociar, lo que les interesa a ellos es desarmarte como estructura para evitar que tú sigas delinquiendo o dificultarte otra vez comenzar tu empresa, ¿no? Entonces, en primer lugar, Marjorie Chacón seguramente de algunas luces. Segundo, el interés también de traer a Roxana Valdetti puede pasar por bienes. Y aquí se arma un gran problema. Hombre, pero a ver, ¿qué tantos bienes puede tener Roxana Valdetti en relación a otros casos? Es perfecto, pero algunos bienes tendrá y Estados Unidos dice, bueno, tengo que perseguirlos. Si esta persona colaboró con la justicia americana, nos indicó que esta persona colaboró, tiene bienes en Estados Unidos, tiene un departamento en Miami, tiene una cuenta bancaria, yo las quiero extinguir. Y aquí se arma un problema. ¿El apartamento en Ratán? El apartamento, bueno, aquí viene un problema. Guatemala también, por la legislación que además los yanquis nos invitaron a aprobar, que es la ley de extinción de dominio, podría extinguir los bienes de Roxana Valdetti. Aquí habría un problema. ¿Quién va a extinguir los bienes? ¿Los va a extinguir Guatemala o los va a extinguir Estados Unidos? Porque ellos tienen la misma figura en su país. Entonces, el apartamento de Miami, ¿quién lo va a extinguir? ¿Podría ser el proceso que concluya primero? Es decir, si el proceso en Guatemala concluye primero, porque el proceso en Estados Unidos no puede iniciar hasta que ella no esté allí. Aquí no hay precedente legal que yo conozca. Primero porque Guatemala aprobó la ley de extinción de dominio en 2010. Entonces, es una ley nueva. En segundo lugar, porque tampoco que yo conozca, aunque reconozco, pues obviamente que no es mi tema el derecho internacional ni el derecho penal internacional, que vamos, ya es algo muy especializado. No encuentro yo en las leyes de extradición y los convenios internacionales alguna norma que lo dirima, ¿no? Tenemos que ir a una pausa a las 10 p.m., pero al revisar averiguaremos cuál es el tuitero de la noche y cuál ha sido el mensaje con más impacto. Así que acompáñenos. Y bueno, en este momento usted se convierte en el protagonista de A las 10 p.m. para que conozcamos cuál es el tuit de la noche. Y hay dos mensajes que hemos seleccionado. Uno de ellos es el de un tuitero nuevo, es primera vez que leemos un mensaje de él. Eric Fetzer, no nos sorprenden noticias como estas. ¿Cuánto exfuncionario más caerá? Es la pregunta. Este es el tuit número 1, Edgar y Mauricio. Pero veamos ahora cuál es el tuit número 2 de esta noche. Y es el que nos ha enviado casi que un compañero de este espacio, el doctor Sergio Hernández. Cuando los guatemaltecos sepan más de política que de fútbol, se dejarán de elegir delincuentes para gobernar cada 4 años. Este es el tuit número 2. Edgar, ¿a cuál de los dos tuits das tu voto para que sea el tuit de la noche? Bueno, qué difícil, ¿no? Y no es porque
Betzer suena pedido cobanero, pero el primer tuit me gusta mucho, así que voy por el tuit número 1. Por el tuit número 1. Muy bien, Mauricio, ¿a usted a cuál de los dos tuits le da su voto? Bueno, yo voy por el número 2. Por el número 2, pues tendré que ser yo la que desembate la situación aquí. Yo voto por el tuit del doctor Sergio Hernández, porque me parece que resume mucho de lo que hemos hablado esta noche. Así que felicidades al doctor Sergio Hernández, porque su tuit ha sido elegido como el tuit de la noche. Hacemos una pequeñita pausa a las 10 p.m., pero lo invitamos a que se quede para las conclusiones de Mauricio Chalón y de Edgar Ortiz. En este regreso a clases, disfruta el internet residencial más poderoso. Y al adquirir tu combo desde 299 quetzales sin contrato, que incluye 2 megas, más televisión digital, más Tigo Play, obtienes 3 meses gratis de paquete premium HBO Max y 100 quetzales de saldo Tigo. Adquiérelo llamando al 2428-0000. Tigo Star. La fuerza de gravedad aplicada al nuevo concepto en equipos de fitness. Gravity Abs. Ejercicios cardiovasculares para perder peso fácil, rápida y efectivamente. Rutinas especialmente diseñadas para ejercitar y marcar todos los músculos del abdomen. Gravity Abs. Un cuerpo atractivo y esbelto en 30 días. Con Gravity Abs podrás realizar ejercicios aeróbicos para quema de grasa y también ejercicios anaeróbicos de resistencia muscular para definir y tonificar todo tu cuerpo en sencillas rutinas de 10 minutos diseñadas para lograr resultados en tan solo 30 días. Todo esto de manera segura y sin lesiones, ya que no hay impacto sobre tus articulaciones. Y como en verdad queremos que toda la familia se ponga en forma con Gravity Abs, te vamos a hacer un descuento del 25% para que te animes y te lo lleves a casa hoy mismo. Marca y llévatelo antes de que se acaben. Por ti, por ti. Romanticismo, nostalgia y muchos sentimientos más. Al son de una guitarra y una sola voz. Yo sé que tienes celos de mi guitarra. Cabo Estéreo presenta a José Luis Perales en concierto. Sábado 25 de febrero, Teatro Nacional, 20 horas. Un encuentro con nuestros más profundos pensamientos. Boletos a la venta en Todo Ticket. El amor es llorar cuando nos dice adiós. Ayer me vi una peli buenísima en Cubit. ¿Cuál? Seguro la viste. Es una historia de amor, pero comedia. La de la parejita típica que es obvio que terminan juntos. ¿Con Adam Sandler? No, que el actor es súper mujeriego. ¿Con Vince Vaughn? No, son amigos. Ah, el que anda con Mila Kunis. Sí, es ese, pero no en la peli, en la vida real. Amigos con derechos. Sí, con Natalie Portman. Ay, la amo. Llegó Cubit TV, una plataforma online con más de 3,000 películas para que encuentres la que estás buscando. Cubit TV, ponte cómodo. Zgas presenta las noticias financieras de hoy. Zgas, el que rinde más. Zgas presentó las noticias financieras de hoy. Zgas, el que rinde más. Es un gusto que termine usted su semana con nosotros y con un buen debate a las 10 p.m. Pero ahora ha llegado el momento de conocer las conclusiones y comenzamos con las de Mauricio Chalón. Adelante, Mauricio, lo escuchamos. Bien, este caso lo que nos evidencia es que la política en Guatemala sigue estando cooptada por redes criminales, porque es una estructura precisamente de acumulación.
de acumulación de capital económico, de acumulación de capital político, de acumulación de capital simbólico. Pero también nos demuestra cómo Estados Unidos no va a dejar pasar absolutamente nada desde su política de seguridad. Y en esa política de seguridad es el narcotráfico uno de los principales procesos que va a seguir trabajando, caiga quien caiga. El mensaje es claro, no se metan con Estados Unidos. Josué Castillo nos ha tuiteado esta noche y veamos lo que dice en su mensaje. Que prevalezca el imperio de la ley es una cosa y otra es que sería inaudito que extraditen a Baldetti a Estados Unidos. Edgar Ortiz, ¿cuáles son tus conclusiones esta noche? Pues bien, desde el punto de vista legal, como explicaba, al final de cuentas, pues es un largo camino. No visualizamos un procedimiento expedito, corto, porque como explicábamos, hace falta que primero solvente Roxana Baldetti y López Bonilla su situación interna y luego pase a otro plano. Pero más allá de eso, yo coincido con Mauricio en cuanto al mensaje, ¿no? En cuanto a la tenacidad que tendrá Estados Unidos, en cuanto no solamente a la lucha contra la corrupción, sino a la lucha contra el crimen organizado. Y si eso implica sancionar a un ex vicepresidente de una nación de América Latina, pues se va a hacer. Y ese mensaje yo creo que sí es muy contundente, es muy directo y es una forma también de que Estados Unidos muestre cuáles son las consecuencias de alimentar una cadena criminal que a Estados Unidos le interesa combatir, ¿no? Hasta aquí el debate a las 10 p.m. Agradezco mucho a nuestro analista invitado, Mauricio Chalón, por acompañarnos esta noche y también a Edgar Ortiz. Y ahora cambiamos de información porque ¿cuántas son las cosas que se pueden hacer con el café? Pues muchísimas, pero esta es una alternativa que Brew Café le presenta a usted. Y las buenas noticias llegan cortesía de Banco GIT.